haciendo parte de un proceso que ha encabezado es el Sindicato de Trabajadores de Ecopetrol. Aquí están con nosotros varios miembros de esa organización sindical. Y la idea es presentarles a ustedes un acuerdo que se ha hecho para promover que Campos Rubiales, que debe pasar, cuyo contrato con Pacific se vence en el 2016, pase a Ecopetrol. O sea, lo que el gobierno tendrá que definir es si ese contrato pasa o no pasa a Ecopetrol, o si siguen los de Pacific con esos. Estamos hablando de una cantidad de petróleo que con recobros mejorados, sin que sean pues digamos actos, medidas heroicas, podríamos estar hablando de unos 12.000 millones de dólares el petróleo que está en juego allí, pues como precio bruto. O sea que es un asunto de gran importancia para la vida del país. Entonces yo le voy a dar la palabra a Freddy Pulesio, que es uno de los dirigentes principales de una organización que se ha constituido, que se llama Rubiales para Ecopetrol, Campos Rubiales para Ecopetrol, que es como un grupo de organizaciones de distinta índole, sindicales, sectores políticos, sociales, etcétera, para promover que el gobierno nacional acepte que ese contrato no se le debe renovar a Pacific, sino que debe entregarse a Ecopetrol. Entonces los dejo en manos de Rodolfo, de Freddy Pulesio. Está aquí también Rodolfo Vecino con nosotros, y ellos harán las presentaciones y nosotros después haremos los comentarios que sea del caso. Está también Justicia Tributaria con nosotros y otras organizaciones. La CUT también, por supuesto, la Central Unitaria de Trabajadores. Y bueno, le damos entonces la palabra a Freddy que explique con más detalle de qué se trata. Vale. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Bien, nos encontramos en estos días, está de boga el tema de la encrucijada petrolera, el tema de cómo el precio internacional ha caído considerablemente, el precio del crudo de más de $100, 103 a 84, 80 dólares la semana pasada, de cómo las reservas nuestras se agotan. Tenemos la peor relación reservas-producción del continente, de cómo la producción de Ecopetrol no alcanza el 1.000.000 de barriles, baja, y este tipo de circunstancias afectan necesariamente el déficit fiscal que se prevé para el año entrante de manera considerable. Nosotros queremos manifestar cuál es nuestro punto de vista alrededor de esto y por qué la importancia de Campos Rubiales, que debe ser revertido a la nación. En primer lugar, manifestar que es importante que esa baja del precio del crudo a nivel internacional se refleje en el precio del combustible. Nosotros tenemos en la fórmula del precio de la gasolina y los combustibles, está atado al precio internacional del petróleo, y nos está pasando hoy de nuevo lo que nos pasó en el 2008, que el precio del petróleo en 3 meses bajó de cerca de 150 dólares barril a 50 dólares, y el único país del mundo donde la gasolina continuó subiendo se llamó Colombia. Hoy nos encontramos de nuevo ante esta situación. Se habla de esta encrucijada petrolera, pero seguimos entregando nuestros recursos petroleros. El gobierno Uribe entregó a perpetuidad varios campos y en ellos hemos perdido 20.5 billones de pesos en el acumulado que hasta el momento se presenta. Se habla de un déficit fiscal producto de la baja de precio y la encrucijada petrolera de las que le acabo de hablar, pero igualmente el precio del combustible está generando un déficit fiscal enorme, un acumulado para el año entrante, para finales de este año, de 5 billones de pesos en el acumulado del sobreprecio. Por estas consideraciones decimos, no puede ser posible que nosotros, el principal campo petrolero del país de este momento, Campos Rubiales, le extendamos esa producción, ese campo, a Pacific, con lo cual perderíamos entre 5 y 6 billones en el 2016, que son nuestros, nos pertenecen. Tampoco estamos de acuerdo que se debilite a la principal empresa petrolera del país, Ecopetrol, la principal empresa de la nación, cuando ella, de cada 100 pesos que ingresan al fisco nacional, 15 pesos son de Ecopetrol. Lo que nos corresponde es fortalecerla. A continuación, el compañero Rodolfo Vecino nos hablaría de cuál fue la lucha que hemos librado, cuál ha sido la lucha que hemos librado
en Campos Rubiales y cuáles han sido los impactos. Bueno, muy buenos días a todos, agradecerles su presencia. Tenemos que plantear pues que además del tema de lo que significa adicionar las reservas en el 2016, que estaríamos hablando del 33% sobre una base de 240.000 barriles diarios, también qué significa para la nación en términos sociales y en términos laborales el que una empresa del Estado como Ecopetrol realmente tome completamente el 100% de ese campo que le pertenece a la nación, que hoy precisamente una de las grandes dificultades por las que cruza Ecopetrol y que lo hemos podido ver en el mercado financiero, la caída del precio de las acciones, es precisamente porque las empresas se tasan sus acciones con base en sus reservas. Pero además de esto, la uso desde 2011 cuando visibilizó todo el tema laboral y toda la situación social que desde Puerto Gaitán hasta todas las veredas que son del área de influencia de este campo, la forma paupérrima en que vivían, en que viven todavía hoy las comunidades indígenas, inclusive que son los dueños ancestrales de esos territorios, pero que hoy, igual que las comunidades, están siendo desplazadas, igual que los trabajadores que hoy siguen teniendo una contratación precaria, y que hoy se siguen dando un modelo que se está imponiendo en el país a partir de las multinacionales. Ese modelo es líder precisamente Pacific Rubiales. Lo estamos viendo en todas las áreas donde hoy Pacific tiene proyectos. Lo estamos viendo en Puerto Bahía, en Cartagena, donde tienen campos de concentración y donde desconocen los más mínimos derechos laborales de los trabajadores, para no nombrar aquí también los temas de seguridad social, de salud ocupacional y seguridad industrial, trayéndole indudablemente al país un modelo que no corresponde con la búsqueda de un país con unos trabajadores que tengan realmente estabilidad y que su proyecto de vida digna realmente represente lo que representa la riqueza para la cual trabajan, que es el petróleo. Nosotros volvemos en esta campaña que el centro fundamental es que para el país retorne ese 33%, que estamos hablando casi de 70.000 barriles que se adicionarían diariamente a las reservas que hoy tiene Ecopetrol y que significarían fortalecer precisamente a Ecopetrol como empresa del Estado en el manejo de nuestro petróleo. Bueno, señores, buenos días. Mi nombre es Héctor Sánchez. Soy representante del Comité Ambiental Agrario y Comunitario del municipio de Puerto Gaitán. También soy vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rubiales, vereda donde está ubicado el proyecto macro que tiene la multinacional Pacific Rubiales y donde existen 4 puntos de los cuales les voy a hablar muy rápidamente para poder dar la presentación a los compañeros que vinieron de esta región que están siendo afectados por la multinacional Pacific Rubiales y por el mismo Estado colombiano. El tema de contaminación ambiental. En Campos Rubiales, Quifa y Pirirí, que son los campos que tiene, y CPD6, que son los campos que tiene en este momento produciendo Pacific Rubiales, la contaminación está en un 100% y más. La misma Contraloría General de la Nación sacó un informe ahora en julio, donde dice que encontró 22 hallazgos, de los cuales 18 son con incidencia disciplinaria y 2 de ellos con presunta incidencia fiscal. O sea que si la Contraloría General de la Nación le dijo al ANLA y le dijo a Conmacarena de Ecopetrol que estaba pasando esto, pues allá en esta región no se ha tomado ninguna clase de medidas disciplinarias, porque las entidades fiscales ni disciplinarias han estado ahí mirando esto, porque nosotros hemos estado recorriendo todo este campo todo este tiempo y no hemos visto mejorías en toda esta situación. Y compañeros, hablarle de un tema de tierras que lo va a exponer un poquito el compañero Víctor Murillo, y también el tema del proyecto STAR que lo va a exponer un poco el compañero Neller González, pero también el tema de la presencia de grupos armados alrededor de los campos petroleros que operan
ladera Pacífico Rubiales, y eso lo voy a exponer un poco junto con lo de tierras del compañero Eliseo Enciso, que son de diferentes veredas, y hablar un poco en el tema social, que les voy a exponer un poquitico. Y es que Ecopetrol y Pacífico Rubiales siguen diciendo que hacen inversión de 1 billón de pesos en obras, y lo dicen aquí públicamente en un periódico, cosa que no es cierto, porque en la vereda Rubiales y en la vereda Puerto Triunfo, Tillabá, Santa Elena, Cuernavaca y toda esta región no hay 1 metro siquiera de pavimento por la vía, que es la principal contaminante de todas las aguas y nacederos que hay en esta región. Lo otro, no hay un puesto de salud siquiera en esta región donde la gente tenga que hacerlo. Compañeros, yo creo que quiero dejar ahí para dejar que los compañeros pongan, señor Víctor Murillo. Muy buenos días para todos, mi nombre es Víctor Murillo, vengo de la vereda Tillabá. Quería exponerles, aprovechar pues para darles las gracias por este espacio y exponer una problemática que está presentando en la vereda Tillabá con la restitución de tierras. Al parecer propiciado por estas empresas petroleras, pues una de las personas que más ha acosado allá es una funcionaria de restitución llamada Laura Mogollón, que es la que llama a las personas para manifestarles que tienen que desocupar, que se le van a conceder 3 meses de arrendamiento y ofrecerles un programa Sidra que en ningún momento, o mejor dicho, que consiste en someterse a un turno de 7 millones de desplazados. Entonces, quería denunciar esta problemática que se viene presentando, sobre todo porque hay unas personas vulnerables en la región. La mayoría, o mejor por no decir que todos, somos personas vulnerables de la región, víctimas del conflicto armado debidamente reconocidas, que estamos siendo revictimizados por el proceso de restitución de tierras. Al proferir algunos fallos el Tribunal Superior de Tierras sin tener en cuenta ninguna clase de testimonios de los aportados en la etapa judicial. Y de esto puedo estar presentando pruebas que se han presentado también algunas amenazas. Se ha ordenado por parte del tribunal la tumba de las cercas que circundan estos predios, y se han presentado ya amenazas y algunos hechos como muerte de ganado sin ninguna explicación, ya, de lo cual tenemos fotos, tenemos testimonios y toda clase de pruebas que podemos aportar. Muchas gracias, muy amable. Señor Nelson González, un poco del tema de los daños que ha dejado el proyecto STAR y que Pacífico Rubiales no tiene ni la menor ganas de mejorar este tema. Gracias, buenos días. Mi nombre es Nelson González, pertenezco a una vereda que es área de influencia directa de Pacífico Rubiales en su proyecto KIFA, área de influencia directa del proyecto Caño Sur y proyecto Mago Ecopetrol, área de influencia directa de la empresa Tecpetrol con el proyecto CPO-13 y CPO-13B, y el problema nuestro es de contaminación ambiental. No tenemos la capacidad, las comunidades ni los asentamientos que estamos allí para sobrevivir a este tipo de contaminación. Estamos viviendo alrededor de unas 800 familias cerca de un proyecto STAR que nombró Pacífico Rubiales a 700 metros de cada una de nuestras viviendas. Este proyecto STAR ha causado grandes impactos ambientales negativos. Parte de eso es desaparición del agua en las fuentes hídricas como moricheras, nacederos, que es donde nosotros tomamos las aguas, hundimiento de la capa de donde está, o sea, la capa terrestre, no sé cómo nombrar exactamente, se está hundiendo ese tema, todo ese caserío se está hundiendo. Las perforaciones dirigidas en profundidad abarcan a cerca de los 2.000 pies a cada lado, y fuera de eso nos colocan un pozo dentro de la comunidad con 5 pozos dirigidos y un pozo vertical, y todavía no terminan de perforar.
La situación es que estamos en una emergencia ambiental, no tenemos agua. Pleno invierno, donde todos podemos consumir el agua normalmente de las áreas de la naturaleza, porque allá no tenemos acueducto, no tenemos vías, no tenemos servicios básicos, no hay un centro de salud, de educación es tremendamente precaria. Hasta cuarto de primaria tenemos en una región donde habitan más de 300 niños menores de edad. Entonces, la situación es crítica y nos preguntamos si estos impactos ambientales es normal o si el Estado o somos un mundo aparte y abandonado por el Estado. Hemos denunciado cantidad de veces a través de un comité ambiental, a través de ONGs internacionales, periodismo internacional. Hay una problemática que ya hay brotes de enfermedad. Están arrojando aguas contaminadas, están arrojando lodos de perforación que son tremendamente contaminantes para todos los nacederos y las partes hídricas. O sea que ya no hay espacio para la vida en este sector. Necesitamos a todas luces el apoyo del Estado, necesitamos a todas luces apoyo de todas las entidades que nos puedan colaborar en la parte ambiental. Nosotros las denuncias se nos han quedado en vano, pero las fuerzas están unidas a que de pronto estos grupos que se han anexado a nuestras necesidades hagan una voz de aliento. No tenemos recursos hídricos, entonces nos toca es de alguna manera que ustedes escuchen esta voz de aliento porque hay una emergencia sanitaria de más de 2.000 personas que sobrevivimos allí. Gracias. Gracias, señores. Sigue el señor Eliseo Enciso, de la vereda de los Kioscos. Muy buenos días, mi nombre, como dice el compañero, es Eliseo Enciso, pertenezco a vereda Kioscos, en la cual está el bloque grande del CP6 de Pacífico Rubiales, en el cual están metiendo este proyecto y más que todo el CPF en la estrella fluvial de tres grandes ríos como son el Tillabá, el Planas y el Iteviare. Ahí van a ser donde van a separar el crudo del agua y van no solo a contaminar un río ni a secar un río, sino van a secar tres grandes ríos que son los que conforman el río Bichada, y ese va a desembocar al Orinoco. O sea, ya no es un solo problema colombiano, sino prácticamente se nos va a nivel de frontera. El tema allá en las petroleras, tenemos un grande problema desde que se detectó petróleo en nuestras fincas, fue el peor cáncer que pudo haber llegado a los campesinos de esta región. Nos han amenazado, nos robaron nuestros ganados en el 98, en el 2008 los paramilitares volvieron y nos robaron. Y ahorita tenemos el grande problema que el gobierno colombiano nos saca 176 expropiaciones de nuestras fincas, directamente el ICOER, diciéndonos que no tenemos la explotación económica de nuestros predios, siendo que el Estado colombiano nunca nos ha ayudado ni siquiera con un galón de ACPM para arreglar las vías de acceso, ni ha hecho ningún proyecto productivo para que nosotros tengamos nuestras fincas productivas. Y sí nos puso unos impuestos bien caros a pagar para presionarnos a ver de qué forma nos saca de nuestras tierras. Y ahora tenemos un grande problema que hemos tenido unos focos de delincuencia, de paramilitarismo en estas zonas. Inclusive hace 8 días hablé con el capitán del ejército, el cual dijo que había cogido 2 muchachos armados, inclusive se dieron plomo con ellos, y que eran del grupo de los urabeños que están en la región. Entonces tenemos unos grandes problemas. La meta de este gobierno es sacarnos a los campesinos nuevamente de nuestras tierras, ya no la guerrilla ni los paramilitares, sino ahora el propio gobierno, sacarnos de nuestros predios. Eso es lo que el apoyo que recibimos nosotros los campesinos que hemos nacido en estos predios. Mi padre se murió hace 30 días por las presiones que ha ejercido la multinacional y el mismo gobierno por robarnos nuestras tierras. Y yo creo que será lo último que yo haga en mi vida, pero la tierra no nos la roban, ni el Estado, ni los paramilitares, ni ningún grupo armado. Muchas gracias. Compañeros, gracias de todas maneras por escuchar a delegados del Comité Ambiental. Esperamos la intervención del señor Robledo que nos apoyen, nos ayuden a solucionar este problema que existe en esta región. Como se ve, la problemática de esa región es una problemática supremamente compleja, ¿no? Pues por lo que las denuncias que estamos oyendo.
pero voy a hacer un énfasis en este punto. En el 2016, el contrato que hoy existe entre Ecopetrol y Pacific Rubiales por la explotación de esos campos, de esos yacimientos, termina, después de 25, 30 años de estarse explotando eso allí. Que venza quiere decir que automáticamente ese petróleo que hay allí, que hoy en proporciones muy grandes se lo está apropiando Pacific, ese petróleo pasaría a ser de Ecopetrol. Ese es el punto. Yo lo mencionaba hace un momento, pero lo voy a insistir. Ese petróleo que hay allí, lo que son las reservas probadas, las reservas que se podrían ampliar según Ecopetrol, utilizando métodos de perforación infill, que es un método, digamos, para aumentar los recobros, que no es una cosa muy complicada, ni mucho menos, o sea, ampliando con métodos relativamente elementales lo que se puede hacer allí va a quedar, después del 2016, un petróleo que, digamos, está calculado en números gruesos, a $100, eso ha bajado, pero no deja de ser una suma importante. Estamos hablando de unos 12.000 millones de dólares en petróleo. 12.000 millones de dólares. El petróleo que queda ahí para sacarlo a lo largo de los años, pero digamos la masa total es de unos 12.000 millones de dólares. O sea que si el contrato se cumple, ese patrimonio, esas reservas petroleras le pasan automáticamente a Ecopetrol. Y de alguna manera pues le pasarán o a la nación o incluso a los accionistas privados de Ecopetrol, que son una proporción minoritaria. Entonces hay algunos que venimos desde hace rato aquí en la Comisión Quinta con otros senadores, además de distintas vertientes políticas, los compañeros de la USO, de la CUT, etcétera, en el META, en muchas partes, diciendo que es obvio que ese contrato simplemente debe permitirse que termine y automáticamente queda en manos de Ecopetrol, una riqueza que es importante. Ecopetrol, sabemos, está en dificultades, la acción ha venido bajando, o sea, no hay ninguna razón que uno pueda considerar sensata que diga que ese contrato no debe cumplirse. Pero bueno, la verdad es que a estas alturas todavía el gobierno nacional, porque esto no es una decisión de Ecopetrol realmente, es una decisión del gobierno y en última del presidente Juan Manuel Santos. Ustedes podrán imaginarse que un negocio de ese calibre no lo suelta Santos bajo ninguna consideración a la hora de tomar las decisiones. Entonces lo que venimos desde hace rato es diciendo, bueno, el gobierno ya debería haber anunciado que se va a cumplir el contrato. Y esta es la hora que no lo ha hecho, entonces la preocupación es muy grande. Aquí tuvimos al nuevo ministro de Minas en la Comisión Quinta del Senado, el doctor González, hablando de este tema. Demostramos cómo Ecopetrol está en absoluta capacidad técnica para asumir esa función. Ecopetrol sabe bastante de crudos pesados. Aquí el gerente de Ecopetrol dio la certeza de que Ecopetrol podía operar ese campo sin ninguna dificultad, que tenía los recursos tecnológicos y financieros. Es evidente que lo que intentó hacer Pacific de inflarse con el cuento de la tecnología Star, pues no resultó como lo advirtieron, la tecnología fracasó. O sea, no hay ninguna razón de ningún tipo que permita pensar que es mejor para Colombia que Pacific se quede con eso a que se quede con Petrol, entre otras cosas, porque la verdad es que Pacific es una empresa que al concierto global es muchísimo menos que Ecopetrol. O sea, Ecopetrol es una empresa mucho más poderosa, más veterana, con más conocimientos técnicos, con mayores reservas, saca más petróleo, etcétera. Entonces no hay ninguna razón por la cual no deba pues permitir que el contrato termine y se hagan las cosas como deben ser. Pero les decía que en ese debate que hicimos aquí en la Comisión Quinta, el ministro González dejó abierta la puerta para que esa explotación de ese campo no pasara a Ecopetrol, sino que pudiera de alguna manera entregársele a Pacific o a otra transnacional. Ese es el problema de fondo, cosa que ya ha sucedido en otras ocasiones. El caso de Chuchupa en el gas de La Guajira, un caso semejante debió haber revertido a la nación en el 2004 y de una manera absolutamente inaceptable se lo dejaron a la Chevron Texaco. El caso del petróleo de Caño Limón,
¿sí? También se le dejó a la transnacional cuando tenía que haber revertido en años anteriores. O sea, las prácticas del gobierno nacional en esto han sido supremamente negativas. Ahora, esta es una decisión que el gobierno seguramente tendrá que tomar por tarde de aquí a la mitad del año entrante. Pues el contrato termina en el 2016, pero es obvio que alguna decisión tendrán que tomar antes. Entonces, como tenemos la seria preocupación de que el gobierno quiere decidir mal, quiere decidir a favor de Pacific, dado el inmenso poder de Pacific en Colombia, entonces hemos decidido constituir este comité. Esta es una iniciativa de los compañeros de la Unión Sindical Obrera, de la Central Unitaria de Trabajadores, cuyo primer vicepresidente está aquí y va ahora a intervenir, para generar una movilización social, un reclamo ciudadano que diga que ese pésimo negocio no debe hacerse. Estamos invitando a gente de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales. Pensamos que este es un tema en el que no, digamos, debe introducirse pues política de la mala, sí, porque estamos hablando de unos recursos bien grandes, y más cuando Ecopetrol está en las dificultades en las que está, porque la realidad es que el maltrato que el gobierno nacional le ha hecho a Ecopetrol, porque la ha ordeñado en exceso, la tiene en aprietos, cuando además el propio país está entrando en una etapa de dificultades porque las reservas que tenemos se están agotando, y eso por supuesto nos va a generar todo tipo de dificultades, amén de la caída de los precios del petróleo, que también afectan las finanzas de Ecopetrol. Ese es como el sentido entonces de lo que venimos haciendo, y es lo que queremos hoy presentarle a los medios de comunicación. Entonces vamos a empezar un trabajo de conferencias. Ya hemos hecho conferencias, publicaciones, artículos en la prensa, reuniones, bueno, lo que sea necesario ir haciendo de movilización democrática que apunte a que esto suceda. Es obvio, y aquí quiero referirme a las últimas intervenciones de los compañeros, que si quien el día de mañana opera ese campo no es Pacific, que tiene fama bien ganada de ser una empresa dura, cicatera, que maltrata a los trabajadores, que maltrata a los vecinos de sus yacimientos, es obvio que si ese campo pasa a manos de Ecopetrol, va a ser más probable que podamos establecer unas relaciones obrero-patronales allí con los vecinos de la región, pues de signo democrático, por lo menos mejores que las que hoy desarrolla esta transnacional que está allí haciendo este gran negocio. Esto no quiere decir que nosotros nos opongamos, o particularmente yo enfatizo en esta idea, bueno, que Pacific esté y que opere en Colombia, bueno, sí, mientras cumpla con las leyes y haga las cosas bien hechas, pero lo que sí no tiene sentido es que, digamos que por usar una figura, nos ganemos esta lotería con la terminación de ese contrato, y entonces la genialidad del doctor Santos sea regalarles a los místeres lo que por derecho propio nos pertenece a los colombianos. Eso es absolutamente inaceptable, esa teoría. Ya ha pasado otras veces, pero por supuesto que es una idea que no se puede dejar prosperar de ninguna manera. Me dicen que está aquí con nosotros Gustavo Suárez, vicepresidente de la CUT. Me excusa que lo haya saltado, Gustavo, pero tiene usted pues el uso de la palabra. Bueno, un cordial saludo del Ejecutivo Nacional de la CUT, A los senadores presentes, al doctor Jorge Enrique Robledo, al doctor Alirio Uribe, a los directivos de la Unión Sindical Obrera, y decirles que la CUT ha estado muy pendiente en este acompañamiento. Como muy bien lo decía el doctor Robledo, a mediados del año 2016 se cumple el contrato entre Ecopetrol y Pacific Rubiales, del cual consideramos que tanto la Unión Sindical Obrera como la Central Unitaria de Trabajadores tienen una gran tarea y una gran responsabilidad, cuál es la de convocar, la de persuadir al movimiento sindical, a los trabajadores, a los afiliados, de la necesidad que tiene Ecopetrol de asumir el manejo, la administración, la exploración de este campo importante, de este pozo importante en Campos Rubiales, de tal manera que es un patrimonio de los colombianos, como lo decía el doctor Robledo, y le compete al gobierno nacional administrar los recursos nacionales. Por ello, creo que es la tarea que tenemos las centrales obreras y el movimiento sindical de defender lo público. Considero importante un aspecto, cual fue la de conformar el Frente Amplio por la no prórroga del contrato a Pacific, como quiera que en este equipo, en este frente, de la cual hacen parte la sociedad civil, la dirigencia política, la cual hace parte el senador Robledo,
el movimiento sindical, movimientos regionales, nacionales, organizaciones no gubernamentales ambientales, como muy bien lo expresan aquí los presidentes de las juntas de estas veredas, el kiosco, donde reflejan la problemática que viven los habitantes por la falta de agua, falta de acueducto, la poca inversión que ha hecho esta multinacional, entonces se está llevando todos los recursos y la inversión que hace allí es muy poca, de tal manera que padecen el problema más grande, cuál es el del agua, las vías, el mal estado. Creo que estos son factores que nos llevan a que tengamos conciencia y convoquemos a la sociedad civil, al pueblo de Puerto Gaitán, al pueblo colombiano, a que salgamos a defender este patrimonio que es de los colombianos. Por lo tanto, compañeros de la Unión Sindical, compañero Edwin, queremos decirle que la CUD está pendiente al tanto de todo el acontecer y seguramente estaremos dispuestos a las convocatorias que ustedes hagan y llamaremos a todo el estamento, educadores, trabajadores afiliados a la CUD, a que realmente estemos enfilando baterías para defender un patrimonio como es Ecopetrol y que, como lo decía el doctor Robledo, es una tarea que nos compromete también a que del Senado, desde el Congreso de la República, presionemos al gobierno a que este contrato no se le dé, termine a mediados de julio y lo retome nuevamente Ecopetrol, como quiera que la voluntad, si bien es cierto, es más del gobierno nacional y en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Le doy la palabra al representante de la Cámara, Alirio Uribe. Bueno, rápidamente, porque ya ha avanzado bastante la rueda de prensa, quería simplemente decir que es extraño que no esté aquí el gobierno nacional defendiendo el patrimonio de los colombianos. Indudablemente que toda la explotación que se está haciendo en el Meta es riqueza de los colombianos. Tenemos una empresa petrolera muy seria que es Ecopetrol, que tiene capacidad técnica, financiera y que puede indudablemente asumir la explotación de estos crudos pesados en el Meta. Nos preocupa todo lo que han denunciado las comunidades. Si ustedes recuerdan, históricamente la USO nació como la reversión de los campos petroleros de la Troco. Es decir, primero nacieron los trabajadores reivindicando los derechos del país que el gobierno reivindicando esos derechos, y a raíz de la reversión de la Troco se crea Ecopetrol y por supuesto el sindicato de la USO, y por eso nos parece muy importante que la USO con los sectores de las comunidades que están afectadas, los que hemos estado en Rubiales y en estas zonas, conocemos la contaminación tan terrible que ha generado la empresa en los morichales, en los ríos, en los nacederos de agua. Conocemos la contaminación que produce la carretera, conocemos todos los líos que ha habido con la seguridad de la gente, los desplazamientos, que se esté utilizando incluso la ley de restitución de tierras para quitarle las tierras a las comunidades en favor de las multinacionales, que se esté matando gente y que se esté paramilitarizando esa región para favorecer a las multinacionales. Y por eso saludamos a los líderes de las comunidades aquí que también han hecho una resistencia heroica frente a la multinacional y frente a todos los atropellos. Creemos que Pacific Rubiales no ha cumplido con las reglas de juego en la explotación petrolera en el Meta. Hay más de 20.000 trabajadores tercerizados, es de la zona del país donde hay más tercerización laboral y por lo tanto creemos que es en buena hora. Hay que hacer un llamado al presidente Juan Manuel Santos, al gerente de Ecopetrol, a los accionistas. Muchísimos colombianos tienen una acción, 2 acciones ahí simbólicas de la empresa, a que defendamos ese patrimonio de todo el país y que precisamente exijamos que cese la explotación petrolera y cese el contrato que hay con Pacific Rubiales en el 2016. En buena hora entonces esta alianza entre los trabajadores, entre las comunidades y aquí pues con los senadores y representantes del Polo, que vamos a acompañar ese proceso de lucha del abuso y de las comunidades frente a los abusos que ha cometido esta multinacional. Ahora hace un comentario también el senador Alberto Castilla, también pues muy pendiente de estos temas.
Muchas gracias. Yo quiero primero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Es importante entonces esta alianza que se construye para defender la soberanía nacional, para defender nuestra riqueza, sobre todo en estos tiempos que se habla de paz. Pero en nombre de la paz no podemos aceptar entonces que el gobierno pretenda aplicar aquí una práctica prohibida en varios países como es la del fracking. En nombre de la paz no se puede estar destruyendo la naturaleza. En nombre de la paz no se puede estar deteriorando la calidad de trabajo de quienes le prestan el servicio a la industria petrolera. Nos hemos encontrado con graves casos de salud, de afectación a la salud, problemas laborales causados por la tercerización, que precisamente están dejando en condiciones de indigencia a algunos trabajadores de compañías tercerizadoras. Hay una problemática de fondo y tenemos que seguir juntando todas nuestras fuerzas por defender tanto al trabajador como defender la riqueza nuestra. Y quiero compartir aquí entonces que el gobierno nacional con Ecopetrol se plantearon una expectativa a través de la tecnología STAR de incrementar la producción. Y en el 2012, en un acuerdo que hicieron, se plantearon una meta por lo menos de 162.000 barriles, y la medición el año pasado les arrojó que efectivamente lo que encontraron fue alrededor de 95.000 barriles. Esto significa entonces que no podemos aceptar las colombianas y colombianos que se siga entregando contratos a empresas multinacionales que no logran la rentabilidad y digamos el recobro en los pozos, pero sí se causa un gran daño ambiental y se está causando también un gran daño, digamos, a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras colombianas. No podemos entender cómo también el gobierno ha pactado unas cláusulas de confidencialidad para que toda la información relacionada con la tecnología STAR no se dé a conocer. Tenemos que reclamar las colombianas y colombianos que todo lo que tenga que ver con nuestra riqueza es patrimonio de los colombianos y que tenemos que estar enterados de qué está ocurriendo. En ese sentido, el llamado es a que el movimiento social y el movimiento popular se una al movimiento de los trabajadores para que sigamos reclamando que la riqueza natural, que los bienes de la naturaleza nos pertenecen a las colombianas y colombianos. Ese es nuestro reclamo, es nuestra lucha y es la mejor forma de exigirle al gobierno demostraciones de paz. No puede haber paz si se sigue acudiendo a tecnologías prohibidas y a seguir privilegiando al capital multinacional. Saludo esta alianza y estamos en toda la disposición, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, de acompañar todo lo que signifique defender nuestra soberanía. El representante de la Cámara, Víctor Correa, también. Muy buenos días y saludo para todos y para todas. En medio de un presupuesto general de la Nación que está desfinanciado, en medio de un país que tiene enormes dificultades de orden presupuestal y que ha abandonado una gran cantidad de sectores que son importantes para el desarrollo del pueblo colombiano, para el bienestar económico, para el bienestar social, para la construcción de sujetos distintos en Colombia, como es el caso, por ejemplo, de la educación superior, del acceso efectivo, del derecho a la salud en un sistema de salud que tiene enormes dificultades al día de hoy. Sería inconcebible pensar que teniendo la oportunidad de recoger unos recursos que ayudarían a mejorar la situación financiera del Estado colombiano y teniendo una empresa que tiene las capacidades técnicas para realizar la explotación de esos recursos, no se hiciera. Si se piensa con una lógica distinta y si nuestros gobernantes terminan actuando de acuerdo a una lógica distinta a esa de hay unos recursos, nos faltan unos dineros para poder cumplir con una cantidad de necesidades en el pueblo colombiano y tenemos cómo explotarlos. Si se piensa con otra lógica distinta, pues entonces uno tiene que entrar a decir que los intereses que están primando ahí o lo que está pensando el gobierno nacional no es en interés del pueblo colombiano
sino en el interés de quién sabe quién, probablemente de unos particulares que son quienes en últimas están explotando estos recursos actualmente. Y quiero dejar esa nota ahí, porque en el caso tal que sea el gobierno nacional o que la decisión que tome el gobierno nacional sea continuar con este contrato, con la explotación por parte de Pacific del campo Rubiales, pues lo que se está haciendo ahí es actuar en contra de la lógica más básica, que es que los recursos de los colombianos tienen que servir para mejorar la calidad de vida del pueblo colombiano. Muchas gracias. Un saludo también del doctor Mario Valencia, él es director de Justicia Tributaria, que es una organización que ha venido trabajando ese tema tributario y estos otros temas. Por ejemplo, estuvo pendiente del caso de la privatización de Isagen y jugó un papel clave en esa lucha. Gracias, senadores, representantes y amigos de la Alianza Rubiales para Ecopetrol. El representante Víctor Correa me ahorró la exposición porque justamente nosotros hacemos parte de la Alianza de Rubiales y hemos decidido vincularnos a esta iniciativa justamente porque hemos venido analizando, hicimos un estudio hace un año sobre el caso de Pacific Rubiales y encontramos, digamos, una serie de prácticas que pueden llamarse como cuestionables de esta empresa, y el objetivo de la red es hacer un seguimiento a grandes empresas, a grandes capitales que en Colombia nosotros consideramos que no le están aportando suficiente riqueza a la nación, están de alguna forma sacando provecho de una serie de beneficios tributarios que tiene el país, y nosotros justamente esta semana le presentamos al Congreso de la República un documento que evalúa los beneficios tributarios que reciben los grandes capitales en Colombia, que podrían estar alrededor de 44 billones de pesos al año, y consideramos que esos recursos son los que le hace falta justamente a la nación para, como lo decía el representante, pues satisfacer todas esas necesidades que tiene el Estado. Y entre otras cosas, pues ya se mencionaba aquí, el gobierno presenta un presupuesto desfinanciado en 12.5 billones de pesos, pero los cálculos que desde Justicia Tributaria hemos venido haciendo nos indicarían que probablemente ese déficit puede estar alrededor de 24 billones de pesos, en parte por la caída de los precios del petróleo, que le sumarían a ese déficit de 12.5 billones de pesos algo así como 5 billones adicionales por la caída de los precios del petróleo, 4 billones por la caída del recaudo, que ya lo reconoció el mismo ministro Mauricio Cárdenas, y unos 3 billones de pesos que no podrían ser contabilizados por la amnistía por repatriación de capitales. Entonces la situación es peor de lo que hemos pensado, y nosotros hemos tomado la decisión de hacer parte de esta alianza porque consideramos que esos recursos que hoy está generando este campo Rubiales son muy importantes y deben ser recursos de la nación. Gracias. Bien, muchas gracias a todos. Decirles que el día 7 de noviembre vamos a hacer un gran evento aquí en el Salón de la Constitución, 7 de noviembre, 9 de la mañana, de esta alianza, y 2 cositas adicionales. Campo Rubiales es muy importante para la nación, allí se producen 250.000 de los 320.000 barriles por día que cargamos en nuestras refinerías. Además, nuestras refinerías las estamos adaptando para estos crudos, los de Rubiales, los del Meta, y no se entiende por qué razón vamos a entregar estos campos a una transnacional. Si hay preguntas, desde luego, aquí estamos. Por favor, se presentan medio y nombre. Gracias. Narda Gómez, senadores y mesa, para esta rueda de prensa, buenos días. ¿Cómo es el tema, o quisiera saber, por favor, un poco más, cómo es el tema de la presencia de grupos paramilitares en esta zona del país? ¿Qué está pasando allí? Y digamos, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la influencia y la acción concreta de estos grupos en esta zona? Y por otra parte, quisiera saber y describir un poco, conocer un poco acerca de esa zona de exploración, cómo es, qué potencial tiene, qué población se maneja allí. Mil gracias. ¿Alguna otra persona? Gracias. Germán Ávila, Corporación Aurizará. Quisiera hacer una pregunta puntual acerca de lo siguiente. ¿Es posible que Pacific Rubiales sea comprada por una empresa mexicana?
Sí, alrededor de esto, la pregunta concreta es ¿qué pasaría con los procesos que se están llevando a cabo contra Pacific Rubiales en el eventual caso de que sea comprado cambie de nombre? Y esto no podría ser tomado también como un movimiento, digamos, para que se prorrogue el manejo del campo de Rubiales por parte de Pacific bajo otra, digamos, bajo otra figura, bajo otro nombre, o ese tipo de cosas. Bien, vamos a responder cada una. El señor Enciso nos va a hablar de los grupos paramilitares en el área porque es donde hay mayor presencia en el área de los kioscos. La parte de los grupos paramilitares, eso siempre es, por lo menos en la parte de cuando nos sacó la guerrilla, son presiones que hace las mismas multinacionales. Bueno, la parte de por lo menos los grupos paramilitares son presiones, digo yo, como campesino, que ejercen para poder sacarnos de nuestros predios y darle estos predios a estas multinacionales. Y yo creo que prácticamente lo que no le vayan a dar a las multinacionales se la van a dar a la guerrilla con el Tratado de Paz. Pero la meta es que los que vamos a pagar los platos rotos del Tratado de Paz vamos a ser las víctimas. Y una parte y la otra parte se lo van a repartir con las multinacionales, porque nosotros los campesinos somos una piedra en el zapato, porque somos los que estamos denunciando los daños ambientales, sociales, que están haciendo, el saqueo que están haciendo en nuestras comunidades. Entonces son presiones que hay. El ejército, inclusive hablé con el ejército hace 4 días, como lo dije, y encontraron 2 personas que eran del grupo de los urabeños, cosa que las comunidades han estado denunciando. Entonces esto nos confirma de que sí están en esta zona y en harta cantidad. Entonces son una gran amenaza para nosotros los líderes, los cuales hemos estado amenazados repetidas veces por esta empresa y ahora por estos grupos. Compañeros, yo les complemento el tema. Nosotros en julio del 2014 hicimos un recorrido por todo el área rural de Puerto Gaitán y fue desde ahí donde salió prácticamente la denuncia que hizo la Unión Sindical Obrera de información recogida de los campesinos por donde pasaron la presencia de aproximadamente 1.100 paramilitares, 400 que entraron en enero y 700 que entraron en mayo. Y pasaron prácticamente por las narices del mismo Estado, de la misma fuerza pública. Y no dijeron absolutamente nada, pero a los pocos días de haber denunciado el abuso, la presencia de paramilitares, sale el mismo general Naranjo y el mismo general del ejército diciendo que habían capturado a grupos de paramilitares o a, ¿cómo le diría yo?, militantes de paramilitares, de grupos paramilitares ahí en Puerto Gaitán y también en la misma zona directa de Campo Rubiales. O sea que eso para nadie es mentira. Nosotros tenemos en los periódicos donde el mismo general Palomino sale diciendo la captura de estos, de los héroes del Bichada, también de los Rastrojos y todo ese tema. Eso los campesinos son los únicos que saben y por eso se recogió esta información y por eso se denunció esta información de la presencia aproximada de paramilitares aquí en esta región. Y pues para nadie es un secreto que antes de entrar Pacific Rubiales eso era un tema paramilitar y guerrillero también en esta zona. ¿Y de cuántas personas o cuántos habitantes tiene el municipio de Puerto Gaitán? En este momento el municipio de Puerto Gaitán cuenta con 34.000 habitantes, de los cuales en el año 2001 solamente eran 3.500. ¿Y por qué se llenó tanto Puerto Gaitán de gente? Por el tema del boom petrolero que metió la Pacific Rubiales allí y que Pacific Rubiales misma ha traído prácticamente de otros departamentos a que se instalen ahí a Puerto Gaitán. O sea, lo que viene haciendo Pacific Rubiales es traer gente para formarle un problema al municipio de Puerto Gaitán, de los cuales los 3.500 en este momento se encuentran desempleados y toda la gente que han traído aquí a este ha sido de otros departamentos y los traen por el medio de explotación laboral. Ahorita encontramos otro medio de explotación laboral más diferente, los traen contratados para el tema de trabajar en palmas.
sembrando palma y los utilizan trabajando en el tema petrolero. Ese tema también, el tema de la sembría de palma también es ilegal ahí, porque el Colmacarena también sacó una resolución donde dice que esta multinacional que está sembrando la palma allí en este sector no tiene ninguna clase de permisos. De esos 34.000 habitantes que hay en este momento, 14.000 son indígenas, de 9 resguardos indígenas que existen aquí en este municipio de Puerto Gaitán. El resto, entre todas las veredas, 24 veredas en general, hay aproximadamente 15.000 habitantes en la zona rural y los otros 5.000 están en el casco urbano de Puerto Gaitán directamente. Entonces, como para dejarles claro ese tema, compañeros periodistas, muchas gracias. Bueno, por el otro tema, pues tenemos que decir de que hoy hay una gran perspectiva allí en el área. No en vano, en el departamento de Meta representa prácticamente el 65% de los crudos totales que hoy salen a exportación en el país. Allí solamente en Campos Rubiales, por ejemplo, en estos momentos hay una rata de producción de alrededor de 240.000 barriles. Hay casi alrededor de unas 15 empresas multinacionales solo allí focalizadas en esa área, donde hay otras perspectivas de Pacific en lo que se conoce como CP6, está Caño Sur, donde está Ecopetrol, está Tepetrol, que está en el área, como decía el compañero ahorita, frente a una estrella hidrográfica, donde pretenden precisamente hacer perforaciones. Luego allí hay una gran perspectiva en estos momentos de exploración, ya indudablemente con unos daños generados por la sísmica que ha hecho profundización y la pérdida de aguas. Por eso la zona hoy se configura un fenómeno casi igual al que pasó en el Casanare, que aún estando en épocas de invierno, las aguas se han ido, se han profundizado, se han perdido los agüeyes. O sea, hoy hay una gran catástrofe ambiental en el área, adicional a que hay una perspectiva indudablemente de grandes dimensiones en términos pues de lo que han dicho, pero tenemos que también recordar algo. Pacific Rubiales en lo particular es muy hábil para entrar en el terreno especulativo frente al tema de reservas, porque eso le significa precisamente el alza de sus acciones en las bolsas internacionales, movimientos que ha hecho y a la que está acostumbrado a hacerlo la Pacific Rubiales. Por eso allí las perspectivas creemos que deben ser vigiladas por un ente que hasta ahora realmente tiene profesionales, 4 profesionales recientemente de la Contraloría, y que es triste que el país hoy no tenga control sobre sus perspectivas petroleras, ni tenga realmente una realidad técnica de en qué consisten esas reservas. Lo que sí tenemos claro es que hoy el país está abocado a perder en 7 años su autonomía petrolera, y de eso estamos hablando del mercado interno, estamos hablando de la carga de nuestras refinerías, y estaríamos siendo importadores de petróleo en 6 o 7 años si no hay un descubrimiento que realmente le represente al país un futuro y un sostenimiento de esa reserva de petróleo. Bien, ¿qué pasa con el pasivo ambiental, social, laboral que ha dejado Pacific en su explotación durante décadas en el área? Nosotros estamos solicitando como Unión Sindical Obrera que nos sentemos con Ecopetrol para que haya una comisión técnica de Ecopetrol en el campo para varias cosas. Uno, que miremos en qué estado están los yacimientos, los pozos, la producción, y evitemos daños en la formación como suele suceder en estos casos. 2, el tema de una comisión técnica para ver cómo va a ser la sustitución patronal para que cada uno de los trabajadores que están laborando hoy en el campo mañana pasen a ser directos de Ecopetrol o contratistas de Ecopetrol, pero tengan que ver directamente con Ecopetrol. Lo otro, el tema de la explotación. Nosotros no estamos pidiendo que esto deje de ser de manos de Pacific y ahora vaya a ser de Pemex. No, tiene que ser operada directamente por Ecopetrol, porque nosotros en el pasado hemos tenido experiencias nefastas. British Petroleum,
le llegó a facturar al país, a Ecopetrol, barril de petróleo, producción de barril de petróleo a $70 barril, cuando no le costaba ni siquiera $2 barril. Recuerden que British Petroleum trabajó el principal yacimiento petrolero que ha habido en la historia colombiana, de 2.500 millones de barriles en Cusiana, crudo liviano, y cuando el crudo estuvo a 150, British Petroleum le facturó a $70, de los cuales Ecopetrol tenía que pagarle 35. Por eso decimos, es directamente con Ecopetrol S.A. para bien de los colombianos. Por último, recordarles de nuevo, los esperamos el día 7 de noviembre, Salón de la Constitución, aquí en el Senado de la República. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a la gente de la prensa. Mil gracias. ¿Y algunos periodistas quieren hacer entrevistas individuales? Es que esto es como un simulacro, lo que uno hace así.